sin duda fue uno de los temas destacados. Estas son las imágenes. Temprano, decíamos, en la mañana de hoy, agentes del Ministerio Público, policía, de investigación, procedieron al allanamiento de una vivienda en el barrio Trinidad de Asunción. Y ustedes se preguntan en este horario, sí, ¿quién es? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Fernando. El hombre al que estamos viendo, un joven, es sindicado de haber provocado intencionalmente la quema de oficinas en la Caja de Jubilados y Pensionados Municipales el pasado día 16 de mayo. Apelamos a la memoria de ustedes, estimados televidentes, señora, señor. ¿Recuerdan esto? Así se presentaba en la tarde-noche de aquel 16 de mayo esa zona. Después se supo que se había originado un incendio en ese local. Por supuesto, preocupación, trabajo de todos los bomberos, jubilados y pensionados que se movilizaron desde hace ya un buen tiempo y estaban acampando en la zona, también estaban tremendamente preocupados. ¿Qué fue lo que pasó? Desde un principio, Iván Páez, se sabe que por lo menos se mencionaba que pudo haber sido una tarea intencionada, dirigida. ¿Con qué objetivo? Bueno, hoy te queremos escuchar qué es lo que se sabe del tema, Iván. Buenas noches. Buenas noches, señora, a toda la audiencia. Efectivamente, Ramón Fernando Kiesel Bejarano, de 26 años, un funcionario administrativo de la Caja de Jubilados y Pensionados Municipales, fue detenido esta mañana tras un allanamiento en su vivienda en el barrio Santísima Trinidad de Asunción. Y ustedes recordarán las imágenes del siniestro, bien las veíamos hace instantes. Hoy se cumple exactamente una semana de aquel incendio del cual hablábamos en nuestro servicio informativo en el telediario, y esa noche, ustedes recordarán, ya los jubilados, quienes se vienen manifestando hace meses frente a esta sede allí sobre Benjamín Constant, entre Colón y Montevideo, decían: esto fue provocado, quieren sacarnos de acá porque les molestamos o buscan quemar archivos. Eso se confirmó el día de hoy con la detención de este joven de 26 años que fue identificado plenamente tras un seguimiento bastante minucioso de cámaras de seguridad. Cámaras que él quiso eliminar. Ya ustedes van a ver en un rato más el momento exacto, incluso en donde este hombre se pone en un primer plano frente a una de las cámaras para destruirla, y con esa imagen él finalmente termina siendo identificado. Esta mañana su vivienda fue allanada porque lo que se cree es que este hombre no actuó por una motivación propia, sino que alguien lo envió, alguien lo contrató. Incluso a estas horas podemos decir que se habla de una suma de dinero que el joven habría recibido para iniciar este siniestro con el objetivo de quemar archivos. ¿Qué se encontró en la casa del joven hoy en el allanamiento? Por ejemplo, las prendas de vestir que utilizaba el día del siniestro. Se incauta su teléfono, del cual se buscará algún elemento con el que se pueda identificar plenamente a los mandantes. Quién sabe qué intereses tendrán en este sentido. Vamos a escuchar primeramente a la agente fiscal Laura Giacomo, quien es la que encabezaba este procedimiento esta mañana muy temprano allí en el barrio Trinidad de Asunción, con los primeros elementos, y luego les seguimos contando más de esta historia. Hicimos aquí el allanamiento a los efectos de incautar, a la búsqueda de incautación de evidencias que pudieran guardar relación, y se encontraron algunas evidencias que podrían servir para el esclarecimiento del hecho. La sospecha sería que alguien le tuvo que haber dado una orden, una indicación, no actúa en motus propios. Digamos que esa motivación está también como un trasfondo del hecho que podría acontecer en el marco de la investigación. ¿Se llegaron a eliminar documentos en el incendio del pasado 16 de mayo? Sí, tenemos entendido que se quemó una parte de la documentación. Todavía no tengo exactamente cuáles son esos documentos, pero sí documentos contables. ¿Qué se incauta en este allanamiento, doctor? Se incautan prendas de la persona que pudo haber realizado el incendio. Y además, ¿algún equipo telefónico que eventualmente pueda llevar a quien le dio la orden?
Exactamente, es un equipo telefónico, un chip y un aparato celular que va a ser examinado por los peritos. Doctora, usted seguramente sabe que esta caja es una caja en quiebra, con muchos problemas. ¿Van a aparecer en una línea investigativa a partir de aquí autoridades de la caja o directivos? Y bueno, es muy incipiente, vamos a decir, es muy incipiente todavía la investigación para hablar de ese tipo de hechos, ¿verdad? El único sospechoso plenamente identificado hasta el momento, entonces, ¿quién es el que acaba de ser detenido? Sí, a él apunta la sospecha inicial acerca de este hecho, que es el incendio y que podría ser una producción de riesgos comunes. Bueno, son los primeros detalles, Iván, de lo que dice la señora agente fiscal que está a cargo de la investigación. Hay que valorar también en su dimensión, por cierto, ¿no?, la tarea de la Policía Nacional en este caso. Así es, un trabajo muy importante porque inicialmente los denunciantes fueron los propios manifestantes que están hace meses allí frente a la caja y ellos esa misma noche decían a la policía: esto fue provocado, por favor investiguen. La denuncia fue tomada muy en serio por la policía, que comienza a revisar minuciosamente las imágenes de las cámaras de seguridad de la caja de jubilados municipales, y es así que identifican plenamente a Kiesel Bejarano, a esta hora ya imputado por producción de riesgos comunes. El trabajo de fotogramas y seguimiento de las imágenes fue realizado por agentes de investigaciones de Asunción. En este sentido, hablábamos con el jefe de esta dependencia, el comisario César Diarte. Él es funcionario de la caja de jubilados de la municipalidad. Él sería la persona que había incendiado una de las oficinas administrativas de aquel entonces. En el seguimiento de cámaras, gracias a un trabajo investigativo que se ha realizado, un trabajo muy bueno, se puede ver el momento desde que el sospechoso ingresa para cumplir habitualmente sus funciones hasta el momento en que se genera el incendio. Bueno, Iván, él marca su entrada y también marca la salida. Una vez que él realizó ese procedimiento, él ingresa a una de las oficinas administrativas y se oculta como 3 horas más o menos, y después vemos en el seguimiento de cámara que hizo el personal de este departamento, donde estaban apagando las cámaras del interior de las oficinas de la caja de jubilados. Y también se ve cuando se inicia el incendio y luego también ya apaga la última cámara que se pudo haber captado ese día. Hay indudablemente, Iván, preguntas que son fundamentales. La pregunta principal es quién ordenó esta quema de archivos, y evidentemente queremos llegar a ese punto eventualmente, que es lo que probablemente la gente esté aguardando. Pero hay una especie de paso a paso que uno puede ir construyendo respecto a cómo se dio esta quema, porque la orden era ir a un lugar en particular y quemar algunos archivos específicamente. Así es, Santi, para llegar a los mandantes, porque sería más de una persona quien está detrás de esta orden, tenemos que mirar paso a paso lo que pasaba el pasado jueves 16 de mayo. Desde que iniciaba la jornada, seguimos los pasos de Kiesel Bejarano y ya ponemos en pantalla la primera placa. Fíjate, Santi, audiencia, el sospechoso ingresó a la caja de jubilaciones municipales ese día a las 7:54 de la mañana, como todos los días, para marcar su ingreso en el reloj biométrico. El sospechoso es el que lleva un suéter de color azul, si mal no estoy viendo. Efectivamente, y él utiliza un tapabocas, un barbijo ese día, jueves 16 de mayo. Iba como de oficina, digamos. Claro, para cumplir con sus obligaciones como todos los días. Esta es un trabajo rutinario que él hacía. Ahí vemos que hay un agente de la policía y lo vemos efectivamente en la segunda placa, ya en el momento exacto en el que él pone la huella en el reloj biométrico. Nada sorprendente, porque de hecho eso era cosa de todos los días. Efectivamente, algo rutinario. Pero ya en las siguientes placas vamos a ir notando algunos elementos cuanto menos sospechosos. Por ejemplo, cuando él se acerca a la oficina en la que habitualmente suele realizar sus trabajos. Y es importante que pasemos a la siguiente placa y allí vamos a ver
algunas diferencias. Este es el lugar en donde trabaja Kiesel Bejarano. Vean ustedes, es un lugar en donde hay una mesada, tiene una compañera más, pero es un sitio en donde no hay ningún tipo de archivos. Él no trabaja en un lugar en donde se depositan estos archivos. ¿Él dónde trabaja? ¿Qué hace? Él trabaja en la Secretaría Administrativa, que está en un primer piso de la Caja Municipal. Sin embargo, a las 14:37 pasa esto, Santi. Y mira muy atentamente la cámara, te diría, Iván, ¿eh? Sube a un piso más y lo primero que hace es mirar a la cámara de seguridad. Nadie mira con tanto detenimiento, sobre todo cuando es su lugar de trabajo, ¿verdad? ¿Por qué lo hacía? Porque esa era la cámara que él más tarde, en horas de la tarde-noche, iba a destruir para que no se lo vea generando el incendio. Esto pasaba a las 14:37. Ingresa a las oficinas de archivo y observa fijamente a la cámara de seguridad. Como ese no es su lugar de trabajo, alguna explicación tenía que dar para estar en ese lugar. ¿Qué hace entonces nuestro sospechoso? Entabla una conversación con una compañera de trabajo. No sabemos qué le habrá dicho, pero conversa con ella y de esa manera él hace pasar el momento ya en esa oficina, Santi. Sí, después de esto, después de conversar durante un tiempo determinado, ¿qué es lo que él hace? Porque ya estaba en la oficina a la que él tenía que llegar. Efectivamente. Él sale un ratito, pero vuelve a entrar. Y quiero que miremos en conjunto todo lo que hay en esta oficina. Cantidad de biblioratos, documentos informáticos, porque algunos de los documentos están informatizados, dicen, pero este es el cerebro de la Caja Municipal, el caracú, donde están todos los archivos. ¿Y qué son todos los archivos? ¿Qué interesaba puntualmente? ¿Y por qué ese piso? ¿Por qué esa oficina en particular? ¿Era toda la oficina o era alguna carpeta en particular de esa oficina? En esta oficina en particular hay carpetas que dan cuenta de préstamos que realizaron desde la Caja Municipal. Hay documentos de deudores que nunca se pusieron al día, pagarés e incluso ya les podemos hablar de un monto. ¿De cuánto? 26.000 millones de guaraníes podría ser el monto que molestaba a ciertas personas. 26.000 millones de guaraníes que con la quema de esta oficina en particular y de sus archivos se fuman documentalmente. Claro, sin documento no hay deuda, sin documento no hay préstamo. Tenemos que recordar que un antiguo presidente en su momento ya fue condenado por vaciar la caja. Aún así, al parecer esta práctica continuó al punto de llevar la Caja Municipal a la quiebra y tener a estos jubilados allí en vigilia permanente. ¿Él tenía que asegurar quemar toda la oficina o, insisto en esto, iba a algún punto en particular? Tenía que ir a algún punto en particular, pero no importaba si se quemaba toda la oficina. Okay. Probablemente no les preocupó. ¿Qué hace Kiesel Bejarano? Recibe documentos de una persona, de un tercero, y finalmente se retira con un par de papeles en la mano. En la siguiente placa vamos a ver que el sospechoso recoge esas documentaciones y se retira a las 15:50. Ya estaba a punto de cumplir su horario de salida, Santi. Y ahí vemos otra vez, mirando de reojo hacia la cámara, que más tarde iba a ser su objetivo. ¿Y cómo continúa la historia? Pasamos a la siguiente placa y vemos cómo continúa la historia. A las 16:32, el sospechoso marca su supuesta salida. Aquí vemos cuando se acerca nuevamente al reloj biométrico y decimos supuesta salida porque en realidad Fernando nunca salió de la Caja Municipal. Marcó como para que quede un registro de que él se fue, pero permaneció en el sitio y ahora lo vamos a comprobar con las imágenes que así lo evidencian. En la mochila, ¿él tenía los elementos que necesitaba como para poder quemar toda la oficina? Es lo que sospecha la policía, que tenía algún elemento, probablemente querosén. Directamente eso se tira sobre los papeles y ya no hay mucho que hacer. Hoy nos decía el comisario Diarte que él se encargó de todo eso. Después lo vamos a ampliar seguramente, que él incluso en un momento determinado confiesa que le iban a pagar el día de hoy, que ese era el trato, pero que él se encargó de hacer todo, que el que lo contacta le dice, encárgate vos de hacer todo. ¿Cuánto va a costar? Y va a costar esto. Ok, toda la logística es tuya. Efectivamente, los mandantes no querían ensuciarse en nada. Ni siquiera para comprar el alcohol, el fósforo o el encendedor que se utilizó eventualmente. Y le ofrecen una suma, creemos, una suma de 3 millones de guaraníes para que él haga este trabajo
entre comillas. 3 millones de guaraníes para algo que, independientemente a lo penal, lo que pretendía era desaparecer 26.000 millones de guaraníes de inconsistencia. ¿Qué relación esa, eh? Imagínense, ese era el interés. ¿Y por qué les decía yo que vamos a demostrar en imágenes que él en realidad nunca salió? Porque en esta, a las 16:34 minutos podemos ver que el sospechoso regresa a la oficina administrativa, donde están los pagarés, los documentos, pero en ese momento las luces ya estaban apagadas, los empleados muy puntuales siempre a las 16:30 ya no estaban en ese sitio y él está solo en ese lugar observando absolutamente todo, pero en ese momento él todavía no lograría su cometido. Lo que buscaba asegurarse probablemente era que ya no haya nadie en ese lugar, Claro. porque él iría ya para cometer el hecho. ¿Cuánto más tarde? 2 horas más tarde. Vamos a ver, 18:29, casi 2 horas exactas, se dirige a esa oficina y ¿qué hace? Va a la cámara para destruirla y esta imagen es contundente, quizás la más importante para la policía. Se acerca tanto Fernando a la cámara de seguridad con la intención de romperla de un manotazo que él termina regalando un primer plano con el que finalmente es identificado. Tenía un barbijo, lo tuvo puesto todo el día, de igual modo, gracias a los sistemas con los que se cuentan, él queda plenamente identificado. Tampoco es muy difícil, convengamos que el crimen generalmente siempre deja algún rastro, pero esta torpeza, perdón el término, lo que hace es evidenciarlo de una manera tan simple y sencilla para luego hilar y saber que se trataba de él. Tanto porque él incluso podría haber tenido acceso a los DVRs y se eliminaban por completo todas las imágenes y hoy seguramente seguíamos con la historia de que Claro. este fue un incendio a causa de un cortocircuito. ¿Cómo sigue después? Vemos que se dirige a esa oficina, destruye la cámara y en la siguiente placa desconecta ya finalmente la cámara de seguridad. Todavía no iniciaría el siniestro. Recordemos, a las 18:30 se toma su tiempo él. Y en la siguiente placa, a las 20 horas puntualmente, inicia el incendio. Y de esto incluso tenemos un video que lo podemos reproducir porque se puede ver cómo se empieza a dar una corrida, no digo generalizada, sino que 2 funcionarios son los que estaban, un guardia y uno más, que comienzan a movilizarse porque el humo comienza a tomar todo el edificio. Vamos a ver ese video y recordar, esto pasaba a las 20 puntualmente y ese día yo recuerdo que 20:10 aproximadamente en el telediario ya reportábamos el hecho porque comenzábamos a ver esas llamaradas desde ese edificio. Yo lo que recuerdo es el reporte de Oscar diciéndonos en ese momento: cuidado, algo está pasando en la caja de jubilaciones, que era la primera información que estábamos teniendo en ese momento y efectivamente después nuestro equipo periodístico confirmaba lo que estaba ocurriendo. Miren cómo se nubló totalmente el edificio, ya estaba el humo tomando toda la oficina y esta era la imagen que se generaba. Imagínense la tragedia que esto podría significar si en ese sitio no estaban estos manifestantes de forma permanente, porque ellos apenas comienzan a oler, ellos dicen olor a cable quemado, llaman a los bomberos que rápidamente controlan el siniestro. Se controla el incendio, pero hoy la fiscal nos confirmaba que de igual modo algunos documentos efectivamente se perdieron. Finalmente, solo una última pregunta de mi parte. ¿Por qué lo eligieron a él? ¿Por qué él y no otra persona? Ramón Fernando Kiesel Bejarano, nos decían, es un funcionario no muy antiguo, era conocido como una persona muy solitaria, pero muy obediente a quienes tenía que responder directamente. Y hasta aquí llegamos respecto a eso porque ya podríamos estar muy cerca de los nombres. Pero perdón, de las personas. tan obediente que se animaría a cometer un crimen. Digo desde el punto de vista del perfil criminal nada más de una persona. ¿Por qué lo elegirían a él? ¿La obediencia al punto de la sumisión de decir sí voy a cometer un acto como este? La obediencia, quizás la necesidad, no sabemos si existió algún chantaje de por medio, porque hay que decir que cuando llegaba la comitiva hoy a su vivienda, él colabora, pero luego se abstiene ya de declarar, ya con la asistencia de un abogado. Le vamos a dar más detalles en un instante más y le mostramos la última placa que tenemos, que ya es el comparativo para que la audiencia pueda eliminar cualquier tipo de dudas. La primera imagen es cuando
Kiesel Bejarano llegaba para trabajar con el suéter azul, y la otra imagen cuando ya se disponía a realizar el incendio. Las prendas de vestir, las oscuras, las que utilizó para el momento del siniestro, fueron encontradas en su casa esta mañana. Gracias, Iván, muy amable. Nosotros ahora queremos hablarles acerca justamente de esta abstención que se dio porque no quiso declarar, por más que las imágenes de las cámaras de seguridad son contundentes en cuanto a su presunta participación. Él se abstuvo de declarar, inicialmente colaboró con alguna información, Elvio, pero luego ante la Fiscalía no habló, tampoco lo hizo ante la prensa, pero hay suficientes elementos para esa prisión preventiva, Elvio. Sí, de hecho estábamos observando la secuencia de imágenes de su participación en el día del siniestro allí en ese edificio. Así como se intentó a la salida de la detención para hablar con este joven de 26 años, también en la Fiscalía intentaron los compañeros de prensa cuando se presentó ante la sede 1 de la unidad fiscal a cargo de la agente Laura Giacumo. Se abstuvo de declarar ante la Fiscalía, también evitó hablar con los colegas de prensa ante algunas preguntas de las obvias que surgen a partir de las sospechas que recaen sobre él, pero lo que se dice sí es que está colaborando con la Fiscalía, no de manera formal en esa declaración que podía haberse dado hoy, sino que posiblemente de manera extraoficial, brindando algunos datos que para la Fiscalía va a ser muy importante porque aseguran que es una información preliminar que no le permite a la Fiscalía socializarlo, pero sí para asegurar que van a estar trabajando en esos datos para la investigación. Lo que sí pudo llegar a decir la fiscal es lo siguiente después de esta abstención y de algunos datos ya comienzan a manejar. Hoy presentamos imputación, cayó en el juzgado de garantías número 12, se requirió la prisión preventiva del señor Fernando Kiesel y continúa la investigación. ¿Él pudo decir algo? No, él se abstuvo de prestar declaración indagatoria. Entonces, prisión preventiva piden para él. Se pidió teniendo en cuenta los elementos con los que cuenta hasta este momento. ¿Dónde va a guardar ahora reclusión? ¿El qué va a estar haciendo ahora mismo? La verdad que eso ya va a depender del juzgado, si es que le va a dar eso o si él puede mostrar su arraigo en el juzgado, ¿verdad? Y lo que se cree, nos decía Iván, es que habría cobrado nada más que 3 millones de guaraníes Ramón Fernando Kiesel, una magra suma para pretender que mantenga esa lealtad y no dé a conocer los nombres de quienes le contrataron, Elvio. Bueno, Elvio, estábamos hablando de la lealtad de este detenido porque 3 millones de guaraníes nomás se dice que habría cobrado. Imagínense el monto tan exiguo para el nivel de compromiso que esto implica y que ahora este joven esté en esa situación procesal a tal punto que la Fiscalía esté evaluando solicitar la prisión preventiva del mismo a partir de todos estos elementos que ya tiene a su favor para tomar una determinación que tal vez se conozca ya en las próximas horas nada más, Ani. Todo lo que se estuvo analizando, el hecho de que no fue a la matriz de donde se graban las imágenes, realmente solamente fue a la cámara y no a la memoria, ¿verdad? Al DVR. Eso también implica la falta de preparación de este joven para tal cometido tan importante, porque estamos hablando de muchos millones de guaraníes y unos pagarés que tenían que desaparecer. Algo de tremenda magnitud, pero con un nivel de improvisación por parte de este joven que por más que haya estado trabajando allí, no conocía la mecánica de los mecanismos de prevención, de monitoreo y seguridad. Gracias, Elvio.